Gracias y paz, hermanos. Es una alegría que el Señor nos concede reunirnos en su nombre, a la vez a sus pies y a la vez en su regazo, e incluso a la vez sobre sus hombros como los corderillos. Gracias a Dios. Gracias al Señor. En estos días con algunos hermanos hemos estado compartiendo algunas porciones de las Sagradas Escrituras donde se nos dice qué cosas tan especiales Dios ha reservado para el pueblo que le ha empezado a conocer, para el pueblo que le ha recibido, cosas que no habían surgido en el corazón del hombre y que solo estaban en lo oculto del corazón de Dios, pero esperando salir hacia nosotros. Dios quiere darse a conocer a nosotros y también darse, no solo a conocer, sino darse Él mismo como vida para nosotros. Él quiere que vivamos en unión con Él, gracias Señor, y que también Él pueda vivir nuestra vida y nosotros la suya juntos. Y estuvimos viendo también el aspecto interior y el aspecto exterior de ese depósito, de ese legado que el Señor ha encomendado a su pueblo, que se llama la iglesia. Pero claro que cuando estoy diciendo iglesia, no me estoy refiriendo a X o a Y denominación específica, sino a lo que el Señor Jesús llamó su iglesia. Es una palabra que ya existía antes de venir el Señor Jesús a la tierra y que en el griego normal quiere decir asamblea, no solamente cristiana, sino cualquier tipo de asamblea. En el idioma griego se dice iglesia, pero Jesús habló de una asamblea de Él, mi iglesia, o sea, los que el Señor ha llamado, nos ha sacado del mundo, prácticamente nos ha comprado con su sangre y le pertenecemos a Él, y configuramos la asamblea de Él. Entonces, esa es su iglesia, se refiere a cualquier persona que haya creído en Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, que murió una muerte expiatoria por nuestros pecados, que resucitó, ascendió a la vista de testigos, prometió volver y dio unas señales que acontecerían cuando su venida estuviera cerca. Y no han faltado a la cita esas señales, nos están rodando por todas partes y cada vez más, cada vez más. Entonces, lo que quisiera compartir ahora tiene continuidad con esas cosas que compartimos. Sin embargo, como algunos no han podido estar o no han estado porque están en otros lugares, etc., el capítulo se puede tomar como una unidad entera, así que no hay problema si no pudieron oír las partes anteriores. Es suficiente la parte de ahora. Entonces vamos a hacer, los que quieran acompañarme, una oración al Señor. Él ha dicho que donde estamos 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está con nosotros. Así que con simplicidad de fe y de todo corazón y con todo cariño y respeto, vamos a invocar su nombre, vamos a ponernos en sus manos, vamos a pedirle que nos conceda su Espíritu que Él ha prometido, que estaría con nosotros todos los días. Él está en los que ya hemos creído, para que Él tenga libertad de moverse, tenga libertad de encender nuestro espíritu humano, iluminar los ojos de nuestro entendimiento, acercarnos a sus afectos y que nos retenga con Él, que nosotros también queremos retenerlo a Él con nosotros. Vamos a decírselo a Él, cada uno con sus propias palabras o como quiera. Querido Padre, querido Señor, tú has oído las palabras que hemos hablado juntos, ¿sí? Y ahora nos volvemos a ti, Señor, con alegría, no sobre la base de nuestra propia justicia, porque sobre esa
das y nadie puede acercarse a ti. Pero hemos venido sobre la base de tu Evangelio, la base de tu Hijo y la obra de tu Hijo, la base del sacrificio expiatorio, de su sangre derramada por nuestros pecados. Reconocemos, Padre, que en muchas cosas faltamos y que no somos personas buenas en nosotros mismos, sino llenas de males. Pero tú no nos has abandonado en nosotros mismos, ni nos has abandonado en las manos del mal ni del maligno, sino que viniste a este mundo como hombre, como estaba profetizado acerca de ti. Viniste a salvar lo que estaba perdido. Viniste a reconciliar tus enemigos. Viniste a llevar sobre ti el peso de nuestros pecados. También derramaste tu sangre para limpiarnos. Y ahora que has ascendido a la diestra del Padre, has derramado también tu Espíritu. Señor, qué precioso es tener esta promesa con la cual contamos. Contamos con tu Santo Espíritu, contamos con la obra que tú estás haciendo con cada uno de manera especial, porque tú, Señor, nos tratas de manera personalizada, porque tú conoces a cada uno de los que has creado y conoces a cada uno de los que has salvado. Señor, te pedimos que nos concedas tu palabra, que nos concedas oírte a ti. Tanto el que habla como los que escuchan, todos estamos a tus pies. El que habla también quiere escuchar, Señor. Queremos oírte a ti, queremos que tú toques nuestros corazones, que tu Espíritu aliente sobre nosotros, sobre nuestro espíritu, sobre nuestro corazón y nuestro entendimiento, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hemos leído en la carta que Pablo le escribió a Timoteo un concepto apostólico recibido del Espíritu Santo, que es el concepto de depósito, de buen depósito. Dios es un Dios que entregó a los suyos un depósito. El Padre mismo por el Hijo y el Padre y el Hijo por el Espíritu a la familia de Dios. En estas reuniones anteriores, con algunos versos, no todos, quisimos que se reforzara en nosotros la conciencia de ese depósito. Ahora el paso que daremos es identificar algunos ítems o puntos claves de ese depósito. Lógico que están todos interrelacionados, pero que quisiera mencionar para que podamos distinguir de una manera más nítida lo que es propio de ese depósito que Dios ha dado a su pueblo. Quiere dárselo a todo el mundo porque Él es el creador de todo el mundo y con todo el corazón Él quiere que todo el mundo sea su pueblo. Si alguien no lo es, no es porque Dios no lo quiera, porque Él envió su palabra para todos, su redención a todos, pero cada uno la debe recibir personalmente. Antes de entrar en algunos puntos que son exclusivos de la Iglesia, no porque Dios quiera que sean exclusivos solo de ella, sino que se necesita estar en ella. No importa quién sea la persona, puede venir a Dios, puede venir a Cristo y ser parte de su pueblo. Y esto es también para todos. Dios quiere que todos sean salvos, lo dice la Escritura, y que todos vengan al pleno conocimiento de la verdad. Pero antes de entrar en eso más propio de la Iglesia, o sea, el pueblo de Dios, no me refiero a ninguna entidad eclesiástica específica, sino a la totalidad de los cristianos, los que creen que hay un Dios verdadero, que es su Hijo Jesucristo, que murió por nuestros pecados y que han sido perdonados por la sangre del Señor, habiéndolo recibido por fe,
y que también han sido regenerados por el Espíritu Santo y que creen que Él resucitó, apareció a los suyos, ascendió a la vista de ellos, derramó el Espíritu Santo que ha estado obrando con su pueblo a lo largo de toda esta larga historia y va a volver, y como orábamos, ha dado señales de que está cerca. Antes de hablar de eso propio de este pueblo, quisiera hablar algo que es propio del judeo-cristianismo bíblico. O sea, hay un judaísmo bíblico, que es el que está en el Antiguo Testamento, y un cristianismo bíblico, que es el que está en el Nuevo Testamento, y ellos dos son complementarios, uno es cumplimiento del otro. El Antiguo Testamento se entiende mejor a la luz del Nuevo, y también el Nuevo se entiende mejor a la luz del Antiguo, porque ahí están sus bases, la tipología, la profecía, la genealogía y los hechos redentivos, progresivos, hasta tener cumplimiento en el Nuevo Testamento y dar nacimiento a la Iglesia. La Iglesia, según las palabras de Jesús, se refiere a su pueblo, a todos los que se profesan cristianos, creyendo de corazón en Dios, en Jesús como el Hijo de Dios, en su muerte, resurrección, ascensión, su salvación por la fe en Él. Entonces voy a mencionar 3 puntos claves que distinguen el judeocristianismo bíblico de otras religiones, incluso monoteístas, y también de otras filosofías. El primer punto que caracteriza a la religión primeramente judía, que pasó después al cristianismo y alguna cosa como también el Islam, y inclusive existe un creacionismo científico, no necesariamente religioso, que también confiesa este primer punto. Y la primera palabra clave de esto que podríamos decir que es característico del pueblo que cree en la revelación del Antiguo Testamento y el pueblo que cree en la revelación del Nuevo, esa primera palabra clave es creación. Otros pueblos piensan que la materia es eterna, o si no es materia, es un ílem, una sustancia, no se sabe si espiritual o de qué tipo, según piensan, y que es eterna, y algunos piensan que tiene el bien y el mal incorporados, el dualismo, algunos hablan del yin-yang y otras cosas, pero la palabra del Señor nos enseña con toda claridad que nada existía en un tiempo, incluso el tiempo mismo no existía, cuando solo existía Dios en la eternidad. Y a partir de Dios, todo lo demás comenzó a existir por creación. Y me gustaría poder leer en el libro del Apocalipsis una expresión que está en el capítulo 4. El libro del Apocalipsis, como lo dice el título, revelación de Jesucristo, es lo que significa el Apocalipsis, es como quitar un velo, es como si alguien hubiera estado haciendo en secreto una especie de obra maestra y desde afuera se oían los martillazos, el polvo que salía por las ventanas, pero no se sabía qué era lo que estaba haciendo el escultor, hasta que llega el día de la inauguración. Entonces la obra estaba escondida con un velo, y el día de la inauguración se quita el velo. Eso es lo que quiere decir Apocalipsis, quitar el velo, revelar, correrlo para mostrar qué era lo que Dios había estado haciendo. Entonces en el Apocalipsis
que es el libro con que se cierra la Sagrada Escritura, la revelación divina en las Sagradas Escrituras, es el libro donde se muestra el final, lo que Dios había querido hacer y estuvo haciendo a lo largo del tiempo, y la culminación de esa obra divina es el Apocalipsis. En ese libro hay muchas cosas, es preciosísimo, vale la pena leerlo, pero lógico que como es un libro final del otro libro, que es toda la Biblia, para entender el Apocalipsis se necesita entender toda la Biblia. Cualquier versículo que usted agarre del Apocalipsis es como una red, le atrae otros versículos y otros, porque el Apocalipsis está escrito como con la suma de los demás versículos de la Biblia, frases que requieren muchos pasajes para poder ser entendidas, porque están escondidas en una sola frase final, muchos pasajes interiores, y esas frases finales aluden a mucho contenido, y el libro completo alude a la conclusión de todo el contenido. Dentro de eso, quiero llamar la atención al capítulo 4, donde aparece el trono de Dios siendo adorado y reconocido por sus criaturas. De hecho, aparece el número 4, que en la numerología bíblica, diferente de la esotérica, en la numerología bíblica, el 4 es el número que representa la creación. El único Dios se ha revelado como trino, no tres dioses, sino un Dios cuya esencia divina es única, sus atributos incomunicables que solo a Él pertenecen, su naturaleza divina también es única, sus atributos comunicables que Él quiere que seamos como Él es, los seres que Él ha creado, que participemos de su justicia, bondad, amor, sus atributos morales comunicables. Entonces, ahora, además del Dios Trino, uno, el Padre, dos, el Hijo, tres, el Espíritu Santo, Dios quiso que existieran criaturas que no son Dios, pero que son obra de Dios. Y por tanto el número siguiente es el 4, y por eso el 4 es el número de la creación. Por eso está representado para aquellos 4 seres vivientes que le rodean, algunos con 4 rostros como los querubines. Y también aparece en el capítulo 4 del Apocalipsis. En el 5 hay un cántico nuevo y el Señor es alabado por una quinta obra después de la obra de la creación. Dios descansó de la obra de la creación, pero hubo una caída. Entonces Jesús nos enseñó que ahora Dios tiene un otro trabajo. Él dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ya no es el trabajo de la creación, sino el de la redención, que es el número 5, porque los 3 primeros números tienen que ver con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el 4 con la creación, el 5 con la redención. Aquí en el capítulo 4, Dios es alabado por su creación, por la creación. Es decir, la creación alaba a Dios por haberlos creado. Amén. Y hay unas frases que vale la pena que conozcamos. Voy a leer desde el verso 9. Y siempre que aquellos seres vivientes, que eran 4 justamente en representación de la creación, dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, y esta es la confesión celestial de estos 24 ancianos, las criaturas más antiguas creadas por Dios, por eso son llamadas ancianos, y que son testigos del resto de la creación. Dicen esto, verso 11 del 4. Señor,
digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto lo confiesan los primeros que fueron creados y que vieron el resto de la creación. En el libro de Job también se ve a los ángeles glorificando a Dios por la creación, por el resto de la creación. Podemos leerlo allí en el capítulo 38 del libro de Job. Hay muchas cosas en ese libro, lógicamente que no vamos a tratar todo lo que él dice, porque nos llevaría mucho tiempo en una sola reunión. Dice allí en el capítulo 38, en el libro de Job, que está antes de los salmos. Antes de los salmos. Dios, cuando estaba Job conversando en su prueba con algunos de sus amigos que también lo atormentaban, entonces ahora le habló Dios mismo en un torbellino a Job y le dice: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré, le dice Dios a Job, y tú me contestarás. Entonces, creo que esas preguntas a Job deben ser interesantes para nosotros también. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? O sea, cuando esas cosas acontecieron, tú no estabas. Así que, bueno, creo que ningún otro hombre también estaba, nadie estaba. Había ángeles, sí, pero hombres no había ninguno. Pero por lo menos puedes darte cuenta que hay medidas tan exactas. Imagínate, Job, que si estuvieras un poquito más cerca del sol, estaríamos quemados nosotros aquí, achicharrados. Y si estuviéramos un poquito más lejos, estaríamos congelados. A lo mejor no existiríamos. Si la Tierra no tuviera la inclinación que ahora tiene, no habría las estaciones. Y si rotara como, por ejemplo, otros planetas rotan, hay un planeta retrógrado que siempre rota para atrás y siempre con un polo para el Sol y otro polo para afuera, y el de afuera, claro, que está congeladísimo, ¿verdad? Y el de adentro, pues, es siempre de día y el otro siempre de noche. Difícil que haya vida ya. Si no tuviéramos la Luna con el tamaño y la fuerza gravitacional que tiene, pues quizá no podríamos ir a tomarnos un baño de playa. Quizás sería tsunami por la mañana y tsunami por la tarde, pero está tan a nuestra medida que viene a masajear nuestras espaldas, ¿no? Y cuántas otras cosas que son miles y miles de miles, donde uno dice, ¿quién ordenó sus medidas? Porque no fue ninguno de nosotros. Gracias a Dios que alguien lo hizo por nosotros y a nuestro favor. Fue una explosión, como algunos pretenden decir. Qué explosión maravillosa, ¿no? Que todo salió a favor del hombre. Yo no creo que haya sido un Big Bang, yo creo que fue un Fiat, sea. Sí, me parece más inteligente el Big Bang, el Fiat que el Big Bang. Pero sigue diciendo Dios, después de decir quién ordenó sus medidas, si lo sabes, quién extendió sobre ella cordel, sobre qué están fundadas sus basas, y algunos traducen ejes. O quién puso su piedra angular
cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios, los Beni Elohim. Entonces aquí vemos estos personajes que ya existían y que vieron a Dios hacer esta tierra. Y algunos de estos están todavía en existencia. Yo no sé si estos ángeles mueren. Algunos se han revelado, sí, y están en el Tártaro, debajo del infierno o del Hades. Pero los otros que no se han revelado están vivos y son testigos de estas cosas. Entonces, volviendo a aquella palabra de los 24 ancianos en el cielo, es que se les dio tronos y sin embargo están dispuestos a quitarse sus coronas y a ponerlas a los pies del Señor a disposición de Él. Allí en el capítulo 4 confiesan la creación. Y quiero llamarles la atención a algo interesante de esta confesión de estos 24 ancianos que se le llaman los tronos, los 24 tronos, cuando el apóstol Pablo, en la epístola a los Colosenses, describe las criaturas del mundo invisible, los primeros que menciona son los tronos, y esos tronos son estos 24 tronos de estos 24 ancianos, que también en Isaías 24 se les llama los ancianos gloriosos, que no son ancianos de la tierra, sino del mundo celestial, del mundo invisible, para nosotros invisible, claro, no para ellos, ni para Dios. Señor, dicen ellos, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Dios es digno de la gloria por ser el creador de todo. Pero ahora hay una frase muy significativa que es: y por tu voluntad existen y fueron creadas. O sea que las cosas que tienen existencia fueron creadas por la voluntad de Dios y no por el conocimiento eterno, omnisciente que Dios tiene de todas las cosas que habrían de haber en el futuro, pero que no tenían existencia real mientras no fueran creadas, aunque hayan sido conocidas por el pensamiento de Dios. Porque a veces se cae en el panteísmo diciendo que todas las cosas son parte del pensamiento de Dios, como si el que Dios las haya pensado y que Dios las conozca fuera lo que les da existencia. Pero no, las cosas no existen en sí mismas, aunque Dios las conozca, sino que comienzan a existir cuando Dios quiere que existan. Entonces eso nos libra de caer en el panteísmo, que es un ateísmo disfrazado, que el panteísmo le pone el nombre de Dios a las cosas que Dios creó, pero las cosas que Dios creó no existían, y Dios sí existía. Así que el panteísmo, que está detrás de la llamada nueva era, que es la vieja era de nuevo, o sea, el neopaganismo. Es el panteísmo, que es el segundo nivel de la masonería regular, que tiene en el rito escocés 33 grados. La esencia de sus 11 primeros grados es el humanismo. Ellos quieren que el ser humano acepte el humanismo del hombre caído como si fuese normal la caída, como si fuese normal el pecado, como si fuese normal las cosas que ahora quieren que todas las aceptemos como normales. Quieren que todo el mundo acepte el pensamiento gay, y si no lo acepta le llaman homofóbico, porque están tratando de aceptar al hombre caído como normal. Pero el hombre caído no es normal, está contra la naturaleza. El hombre no fue creado caído, el hombre cayó. Pero el humanismo, a ciegas, quiere que el hombre caído sea aceptado como lo normal, y hasta se sienten orgullosos de lo que debieran tener vergüenza.
Y esa es la esencia de los 11 primeros grados de la masonería regular, del llamado rito escocés. Los 11 segundos grados, la esencia de ellos es precisamente el panteísmo. O sea, quieren llevar de grado en grado, poco a poco, a sus afiliados y influir en la sociedad para decir de que todo lo que existe es Dios. Dejan el nombre de Dios, pero se lo quitan a Dios y se lo ponen a las cosas. Y entonces, después de que aceptan la divinidad de todas las cosas, entonces aceptan como principios eternos el bien y el mal, el yin y el yang. Ya es un paso hacia el satanismo, porque se acepta la igualdad del mal con la del bien, como parte del todo. Se sacó a Dios de un codazo y se le aplicó el nombre de Dios a la totalidad de lo que existe, se le dijo a eso Dios, y se aceptó en Dios el principio del bien y del mal como si fueran iguales. Y claro que después dicen de que eran dos mellizos, Satanás y Jesús, y que el bueno era el diablo, que le llaman Lucifer, y el malo era Jesús. Así van llevando las cosas a los terceros 11 grados de la masonería, que ya son los satánicos, que van llevando al satanismo, porque cuando se va al panteísmo, se iguala el bien y el mal en lo que existe, y después se dice que el bueno es el malo y el malo es el bueno. Entonces ya ven que es una satanización. A eso lleva el panteísmo, al dualismo y al satanismo, gradualmente a través de los grados de la masonería. Pero aquí encontramos este detalle de los ancianos, las criaturas más antiguas, que son testigos del resto de la creación de los demás. Y gracias a Dios que ellos mismos no pretenden ser eternos, porque nosotros sabemos que no somos eternos. Quien ha sido creado sabe que no viene, pero a través de ese panteísmo y de pensar de que Dios, al conocer todas las cosas pretenden ellos decir que son parte de Dios, están engañándose, porque no es por el pensamiento de Dios que las cosas existen, sino por la voluntad de Dios de que existan. Entonces esta confesión celestial, enseñada por el propio Dios a estos 24 ancianos, y que nos llega hoy, dice, y por tu voluntad existen todas las cosas, y fueron creadas. La voluntad, para que algo exista, debe mediar la voluntad de Dios. Hay pasajes en la Biblia donde Dios le dice a algún profeta, mire, esto hubiera podido suceder, pero no va a suceder porque yo no quiero que suceda. Le dice, esto también podría haber sido, pero no va a ser porque Dios no quiere. No es que porque Dios conozca, eso que Él conoce es parte de Dios, no. Dios, solo Él es Dios. Pero para que algo tenga real existencia, tiene que provenir por creación ex nihilo, o sea, de la nada, a través de la palabra de Dios, por la voluntad de Dios. Solo lo que Dios quiere que exista, existirá. Y lo que Dios no quiere que exista, no existirá. Y hay cosas que Dios dice, hubieran podido existir, pero decidí que no, y no existirán. Inclusive a veces castigos que Dios se va a hacer, no los hace, gracias a Dios, los quita. Pero entonces, una primera palabra clave que identifica el pensamiento revelado y cristiano, y también del judaísmo bíblico, no del cabalístico, porque es cabalístico que proviene de la mezcla de Israel con Babilonia, con las teurgias babilónicas o caldeas. ¿Qué son teurgias? Las llamadas obras de los dioses. Teogonía, el origen de los dioses, los llaman dioses a espíritus creados y caídos, también algunos. Y teurgias le llaman a las llamadas obras de los dioses. Entonces, cuando los israelitas fueron a Babilonia y se mezclaron con Babilonia, y surgió el Talmud y también la Cábala,
que son parientes, allí surgió lo que se llama los 10 sefirot, o sea, emanaciones del Ensón. Eso es la cábala, que de ahí salen los 11 grados de la masonería. El Ensón es como decir el vacío, como decir la nada, pero ellos dicen que de la nada emanó un primer sefirot, y de ese primero emanó un segundo, y así fue hasta llegar a 10 sefirot. Y ellos hablan de la emanación, como si fuera la nada evolucionando en las cosas, y por lo tanto las cosas son la divinidad que viene de la nada. Eso es lo que es la cábala y lo que está detrás del cabalismo y de la vieja era, que es la nueva era, la vieja de nuevo, ¿no? Entonces, así es que la masonería se basa en esos 10 sefirot del Ensón, o emanaciones, como si fuera una sustancia que emana y que cambia, y que esa fuera la divinidad. O sea que cambiaron la gloria de Dios por las cosas creadas, y adoraron a lo creado y no adoraron al Creador. Pero lo que es propio de la confesión bíblica, del judaísmo bíblico y del cristianismo bíblico, es la creación por parte de Dios. Ex nihilo, de la nada, sin la ayuda de nada. Dios creó todas las cosas por su voluntad, no por su mente solo, su voluntad. Él dijo, sea, y entonces comenzó a ser. Y ese ser es un ser contingente, no es un ser eterno, no es un ser que pueda sostenerse a sí mismo, sino que debe ser sostenido providencialmente por la voluntad de Dios. Si Dios quiere quitarle el ser, se lo puede quitar. Y en algunas ocasiones Dios dice, y dejarás de ser lo que era. Entonces, creación es la primera palabra clave que identifica la fe bíblica. Dios ha revelado que Él ha creado todo, y creó unos primeros más antiguos que fueron testigos de la creación del otro y que lo confiesan por inspiración de Dios mismo. Y Dios también habla, Él directamente de esa manera. Y Él utiliza 4 verbos: el verbo crear, el verbo hacer, el verbo formar y el verbo componer. El verbo crear es cuando de la nada Él hace algo. El verbo hacer y formar es cuando toma algo de lo creado y forma algo, lo hace y lo forma. Y cuando algo de eso se dañó, se descompuso, entró en caos, Dios lo compone. Y Dios mismo utiliza esas cosas. Vamos a ver un ejemplo en Isaías 45:18, donde Dios usa estos 4 verbos que hay que tenerlos en cuenta cuando leemos Génesis 1, porque Dios está hablando de Génesis 1 en Isaías 45:18. Es Isaías 45:18. Mire lo que dice Dios. Porque así dijo Yahvé, que creó los cielos. Entonces aquí dice que Él creó los cielos, como dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Ahora dice, Él es Dios, el que formó la tierra. Y ahora aquí habla el verbo formar, porque con lo que Dios creó de los cielos, con los elementos celestiales, lo que se llaman las aguas de arriba y las de abajo, que eran los elementos en caos debido a una situación primigenia, de lo que no entraremos aquí, pero que está escrito. Entonces Dios tomó esa parte de esa creación, la de abajo, y la reunió en los mares. No había mares antes de juntarlos, había el mismo material en
como decir en plasma, que había en el resto del universo y que hasta hoy se puede ver en plasma. Y la parte de arriba no la juntó, sino la parte que iban a formar el planeta. Dice el libro del Génesis que Dios los juntó. O sea que antes estaban dispersos y estaban unidos con todo ese material universal, y luego separó unos para arriba y otros para abajo, y el de abajo estaba disperso y lo juntó en mares. Y luego sacó la tierra de esa parte. ¿Ve? Entonces uno se da cuenta que ha habido un proceso y que arriba está todavía en esa dispersión hasta que Dios concentró parte de esa materia en los astros, como lo hizo también en la tierra. Entonces por eso ahí Dios usa el verbo hacer y el verbo formar. Y cuando hubo el caos y Dios pone orden en el caos, usa el verbo componer, lo que se había descompuesto. Entonces vemos que Dios usa los 4 verbos, pero el primero es crear, que es desde la nada. Luego, con parte de lo que creó, hace y forma, y también lo que se dañó lo compone. Y los 4 verbos están aquí en este versículo, ¿no? Isaías 45, 18. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Yahvé y no hay otro. No hablé en secreto. Nótese que aquí Dios usa una frase que aparece en Génesis 1. No la creó en vano. Esa palabra, en vano, es la palabra que significa bohu. En la Biblia aparece un par de palabras que generalmente están juntas en el hebreo, tohu, va, bohu, o sea, desordenada y vacía. Generalmente esas palabras aparecen siempre en el contexto de un juicio celestial por la caída de Lucifer y la tercera parte de los ángeles, y por eso quedó la tierra desordenada y vacía. Mas él dice que él no la creó así, sino que se tornó así a partir de un juicio con ángeles del mundo invisible. Y por eso después viene el componer lo que estaba en caos, pero Dios no la hizo en caos. Dios no hace caos, Dios ordena el caos. Entonces existe una palabra clave que identifica el pensamiento cristiano y también judío bíblicos, o el pensamiento judío cristiano bíblico, o el bíblico. Y esa palabra clave es creación. O sea que la ciencia cristiana de los cristianos, no aquella teoría de Mary Eddy Baker que le llama ciencia cristiana, no es ni ciencia ni cristiana, pero se llama ciencia cristiana de Mary Baker. No me refiero a ella, me refiero a los científicos que investigan las cosas y deducen de que fueron creadas, Entonces, el pensamiento bíblico y también el de algunos científicos no cristianos, ni judíos algunos, es creacionista. No es panteísta, no es evolucionista, es creacionista. Y esa es una primera identidad del pensamiento bíblico cristiano. Otra palabra clave que es característica de la fe cristiana y también de la fe bíblica en general es la palabra revelación. Dios creó y también Dios se reveló. Y hay una revelación general a todas las criaturas por medio de lo que ha hecho y por medio del sentido que le ha dado a las cosas, que ya lo encontramos en la mesa cuando aparecemos nosotros. No somos nosotros los que nos creamos, ni los que nos dimos sentido, ni le damos sentido a las demás cosas. Las cosas tienen un sentido y también tienen un origen. Y Dios entonces ha revelado algo de sí mismo a través de lo que Él ha hecho. Lo que Él ha hecho muestra esos atributos de Dios,
su eterno poder y muchas otras cosas que explica muy bien Pablo en sus primeros capítulos de la carta a los romanos. Él explica eso. Y hay una revelación especial también, además de la revelación general, está una revelación especial. Dios es un Dios que no se ha quedado escondido de la creación. Hubo algunos filósofos del siglo llamado iluminismo, que yo diría oscurantismo, no de Illuminati, sino de oscurecidos. Es lo que ellos llaman con la D minúscula, D de dedo, no la T. No hay que confundir teísmo con T, con deísmo con D. El deísmo es aquella filosofía que piensa que sí, tuvo que haber algún creador que hizo alguna cosa, pero la hizo y ya la dejó a sí misma, y ya la cosa funciona sola, y Dios ya no le mete la mano, no la sostiene, no interviene. Ese es el deísmo. Pero el teísmo con T de teos, Dios, piensa de que sí, Dios creó las cosas, pero también las sostiene y también interviene. Dios ha intervenido en la historia de las criaturas y de los seres humanos principalmente, también de los ángeles. O sea que Dios se ha revelado, no se ha quedado escondido. Además de la revelación general que da por medio de lo que ha hecho, hay una revelación histórica, redentiva, donde Dios habla y actúa con palabras específicas y nos habla acerca del propósito con el cual nos creó y nos diagnostica la enfermedad del mal que tenemos. Y gracias a Dios no solo diagnostica, porque el diagnóstico no cubre, a veces enferma más el diagnóstico, ¿verdad? Pero el Señor también nos da la terapia y no solo el diagnóstico. Dios interviene en la historia del hombre, Dios quiere que el hombre le conozca y decidió irse revelando paulatinamente a los hombres en la medida que pueden recibirlo, y al que es fiel en lo poco le da un poquito más. Entonces hay una segunda palabra clave que es característica del pensamiento bíblico, cristiano y también judío, que Dios se revela. Dios es un Dios que no quiere quedarse escondido, sino que quiere que le conozcamos y le conozcamos bien. La palabra epignosis, que es una palabra en griego bíblica, significa eso, pleno conocimiento. Ya cité hace poco, y lo vuelvo a citar, aquella frase bíblica que dice que Dios quiere que todos sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. O sea que Dios no solamente quiere salvar, sino que los salvos, y que ojalá sean todos, si les recibimos, lleguemos al pleno conocimiento de la verdad. No solamente por los tobillos y por los bordes, como decía Einstein, que analizando el universo apenas estamos tocando los bordes de los pensamientos de Dios. No, Dios quiere que le conozcamos. Y ha habido una revelación específica de Dios y habló por los profetas. Mire cómo empieza la epístola a los Hebreos, para que veamos eso, los que quieran verlo. Epístola a los Hebreos, capítulo 1, hay allí una expresión muy especial. Dice, Dios, Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y ahí está hablando de todo el Antiguo Testamento, Dios habiendo hablado muchas veces, no solo creó, sino que habló palabras ininteligibles acerca de Él mismo, acerca de nosotros, acerca de muchas cosas claves. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo
y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su hipóstasis, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por el Hijo. Ahí tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. La intervención histórica de Dios revelándose, hablándonos, apariciones teofánicas de Dios de muchas maneras, recogidas por la Escritura, con profecías que se han cumplido en nuestros ojos. Y eso es un fenómeno interesante. Entonces ahí tenemos una segunda palabra clave después de la primera, que es creación. Es revelación. Dios es un Dios que se ha revelado. Es un Dios que se revela. Es un Dios que habla. Es un Dios que explica, que a veces da sus razones, aunque no tenga por qué darlas, a veces las da. Es un Dios que profetiza y la profecía se cumple. Una vez el conde Zinzendorf estaba hablando con Federico Barbarroja. El conde Zinzendorf fue uno de los líderes de los moravos. Y Federico Barbarroja fue un masón. Y le decía Federico Barbarroja, dime una sola palabra para que yo crea que la Biblia es la palabra de Dios. Y este hombre le dijo, Su Majestad, Federico, el conde Zinzendorf, te voy a decir una sola palabra. Y él puso atención, ¿cuál será esa palabra? Y le dijo, judíos. ¿Judíos? Sí, los judíos. Mire la historia de los judíos. Mire lo que Dios profetizó que les sucedería. Mire todo lo que ha sucedido en cuanto a expansión, dispersión, diáspora, persecuciones, pero mire también las profecías acerca del retorno. Y nosotros que estamos un tiempo más atrás, o sea, más avanzado después de Zinzendorf y Barbarroja, nosotros hemos visto muchas más profecías cumplidas. 1948 regresan a su tierra, tal como decía Zacarías 12. Inclusive sucedió como lo dice, Dios dice que primero libertaría a las tiendas de Judá y después a Jerusalén, para que el morador de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. O sea que Dios empieza por las barriadas y los alrededores y las periferias para evitar que sean menospreciados. Y fíjese que exactamente en 1948 algunos colonos judíos declararon la independencia del Estado de Israel, volviendo a ser una nación que nació en un día con un decreto de la ONU, y tan pronto nacieron inmediatamente 1.200.000 soldados armados de 6 naciones vecinas, vinieron para arrasar con Israel a 300.000 colonos. Algunos se defendían solo con espadas, digamos con escobas. Claro que también otros con armas, pero Dios los guardó y fueron derrotados los 1.200.000 por los colonos, tal como estaba escrito en Zacarías 12. O sea, ustedes se dan cuenta que la palabra de Dios en cuanto a los judíos en ese caso, que le dijo Zinzendorf a Barbarroja, se cumplió. Con solo ver la historia de los judíos, que ha sido nítidamente profetizada en sus detalles. Justamente estudiamos un poco algo de eso en el Cántico de Moisés y el retorno de Israel. En el 48 volvieron los judíos, pero en el 67 se recuperó Jerusalén, tal como decía Zacarías. Muchas otras profecías. Y ahora, en el 80, declararon a Jerusalén ciudad capital eterna de Israel,
Y ahora acaba de declararse la retomada del continuo sacrificio, como estaba profetizado, y las guerras de Israel alrededor, todo tal como estaba profetizado. Tanto la historia primitiva de las bendiciones o las maldiciones que vendrían, como realmente vinieron, y cuál ha sido la historia, que es una historia que hoy leemos la Biblia como si estuviéramos leyendo los periódicos de actualidad, pero escrita desde siglos atrás. Entonces realmente hay revelación de Dios en la Biblia. La segunda cosa clave que identifica el judeocristianismo bíblico es que creemos que Dios se revela y que hay revelación divina. Él hablando acerca de sí mismo y hablando también acerca de nosotros y hablando un montón de cosas, todas importantísimas, que ojalá pudiéramos identificar los puntos clave del hablar de Dios. Por ahora estamos viendo solo que Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras, por los profetas, y que en el tiempo final habló por el Hijo. Y el Hijo es el hablar final de Dios. Dios dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, a Él oír. O sea que es bueno oír a Dios por los profetas y sobre todo por el Hijo, Jesucristo. Ya después los apóstoles y el pueblo de Dios sostiene el hablar del Hijo. Y por eso los cristianos somos los primeros que debemos exponernos a la revelación de Dios, a la palabra de Dios, conocerla, porque hay muchas voces hablando, pero mentiras y confundiendo. Pero Dios también habla, por lo tanto, somos nosotros los que escogemos a quién vamos a oír. Amén. Yo por mi parte no quiero ser engañado ni por mí mismo, menos por los demonios o por otros hombres falibles como yo. Prefiero oírle a aquel que resucitó de entre los muertos y resucitado enseñó las Escrituras y resucitado les enseñó a los apóstoles lo que ellos dicen de él, y que ellos estuvieron dispuestos a dar su vida por ese testimonio. Las personas de mayor moral de la historia, los santos de Dios que recibieron el testimonio de Jesucristo y del Espíritu Santo, son los que han puesto su vida porque tienen fe en aquel en quien han creído, y por haber creído no tuvieron problema en recibir el martirio, porque saben en quién creyeron. Entonces, hermano, esa segunda palabra clave es revelación. Y una palabra clave porque revelación también lo pretenden los musulmanes, pero contradicen la revelación de Dios en Cristo. Ellos dicen que creen en Dios, pero Alá es muy distinto a Yahvé de la Biblia. Yahvé, aunque ha castigado a Israel, lo ama, pero parece que Alá lo odia terriblemente. Los quiere devorar del mapa, los quiere matar. Una naturaleza muy diferente al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y también hay otros que dicen por ahí que Dios les habló, como José Smith, que habla del libro del Mormón, que Moroni, que le apareció un ángel tal y cual, y sin embargo Pablo habló claramente, porque a Pablo fue uno de los que se le apareció Jesucristo, y dice él, por revelación de Jesucristo, que si él mismo, Pablo, los apóstoles o un ángel apareciera y les anuncia un evangelio diferente del que reveló Jesucristo, a quien Dios puso como última palabra. Él es el primero y el último, el alfa y la omega. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. A él oír. Y de él es que estaba profetizado muchas cosas que se han cumplido al pie de la letra. ¿Quién se iba a fabricar eso? ¿Acaso tú puedes fabricar en qué ciudad vas a nacer? ¿Y de qué abuelito y tatarabuelo y tu papá y tu mamá? ¿Y cómo te van a morir? ¿Te van a matar? ¿Y cómo vas a morir? Y muchas otras cosas que él hizo
cómo lo iban a crucificar y traspasar, y la lanza y los clavos y todo así, y resucitar al tercer día. La biografía de Jesucristo ya estaba escrita antes que naciera, en forma de profecía. Y así se cumplió. Por lo tanto, la Escritura es muy respetable. Algunos dicen que ya la leyeron. Hermano, yo llevo más de 40 años leyéndola y no termino de leerla. No es que no la haya leído toda, la he leído varias veces toda, pero cada vez encuentro más luz y más luz que tengo que volver a empezar a leer, y cada vez con más luz. Este no es cualquier libro. Este libro, como dicen algunos, ha sido un yunque que gastó muchos martillos. Muchos martillos quisieron destruir la Biblia y se gastaron los martillos. Se gastó el gnosticismo, se gastó el Islam, se gastó el hitlerismo, se gastó el comunismo y tantos grupos antibíblicos atacando la Biblia, y ellos se mueren y la Biblia sigue. Una vez había uno de esos llamados iluministas, otro oscuro, llamado Voltaire, y él dijo, de aquí a 100 años la Biblia solo se va a encontrar en los museos. Y resulta que pasados 100 años la casa de Voltaire fue ocupada por la Sociedad Bíblica para producir millones de Biblias. O sea que el que está en el museo ahora son los libros de Voltaire, porque ni el pobre Voltaire está. ¿Ven, hermanos? Una tercera palabra clave, que también es fundamental, una palabra central de la revelación bíblica, Antiguo y Nuevo Testamento, es la palabra expiación. La Biblia nos enseña la redención. Eso está en expiación, redención. El ser humano puede ser redimido y ha sido redimido por Dios. Jesucristo ha pagado el precio para perdonar a los seres humanos que quieran ser perdonados. Nadie ha sido liberado como los cristianos. Usted encuentra cristianos que fueron lo peor y fueron perdonados, regenerados, cambiados. Esa palabra redención, que incluye la expiación, la propiciación y muchos aspectos ahí adentro, nos habla también del corazón de la palabra de Dios. El amor de Dios que creó al hombre, al cual se revela y que es capaz de perdonarlo, limpiarlo, regenerarlo, renovarlo, volverlo una persona sana, una persona útil a sí mismo, útil a su familia, útil a la sociedad y a la humanidad. La redención, la recuperación de lo perdido. Puede ser el peor drogadicto, puede venir de los peores prostíbulos, el Señor es capaz de salvar. Y ha salvado por la redención, por la sangre del perdón y por el Espíritu Santo. Entonces, esas tres palabras son exclusivas, no que no se puedan usar en otros idiomas, otras filosofías, otras teorías o religiones, no. Son palabras claves que identifican el pensamiento cristiano bíblico e incluso el pensamiento judío bíblico. Creacionismo, creación. Dios crea y todo lo que existe es creado y se debe a Dios. Segundo, Dios también no solo crea, sino que se revela a quienes Él creó. Y no solamente se revela y los deja hundidos y los acusa, no, los ama, los perdona y los redime, los recupera. Amén, hermanos. Entonces, no nos olvidemos de esas tres palabras claves. Y ahora solo voy a hacer un pequeño apéndice para terminar, para no abusar de ustedes. Esto que voy a decir ahora se podría desenvolver con más detalle, pero dentro de esa revelación hay ítems claves acerca de lo que la palabra de Dios habla. En primer lugar, Dios nos habla de sí mismo. O sea,
de su existencia, de su realidad, de sus características. Dios es un Dios personal. Dios es un Dios eterno, un Dios perfecto, bueno, misericordioso, aunque corrige porque es santo. Dios es omnipotente, todopoderoso, todo lo puede. Es omnisciente, todo lo sabe. Es omnipresente, está todo en todas partes. No hay lugar donde no esté Dios. Todas las cosas existen en Dios porque Dios las creó y las sustenta y las sostiene. Y les provee. Dios sustenta la creación y le provee lo que la creación necesita, lo que no son cosas, sino que son criaturas vivas. Él las sustenta, como Él dice, ni un pajarito está olvidado de vuestro Padre, dice el Señor Jesús. Él los conoce, inclusive dice que conoce el número de cada uno de nuestros cabellos. No solo cuántos cabellos tenemos, sino qué número es cada cabello. Y qué lindo que dice que los volveremos a recuperar, especialmente los calditos, ¿verdad? Que se van cayendo los cabellos. Dice que no perderemos ni uno de nuestros cabellos, los vamos a recuperar. Ahora, si Dios nos dio los primeros, ¿acaso no nos puede dar los que se nos cayeron? Porque Dios es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Primero Dios nos ha hablado de sí mismo. La primera gran verdad es Dios mismo. Un Dios único que a la vez es trino. Así se ha revelado, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esas es las personas del único Dios en esencia, la esencia divina una, la naturaleza divina una, pero esa esencia y naturaleza subsisten en la persona del Padre, en la del Hijo y en la del Espíritu Santo, haciendo de los tres uno. Es un misterio, apenas lo estoy mencionando. Para poderlo profundizar se necesitarían varios retiros. Algunos ya se han realizado, algunas cosas ya están grabadas, algunos folletitos ya quedaron aquí con los hermanos, donde esas cosas se tratan más a fondo, pero las quería mencionar solo para saber que la palabra de Dios nos habla primero de Dios mismo. Cuando lo conocemos a Él, empezamos a conocer lo más sublime. Una segunda gran verdad profunda que es patrimonio de la Iglesia, o sea, del pueblo de Dios, es la encarnación del Verbo de Dios. O sea, la segunda persona de la Trinidad Divina se hizo un hombre en la historia. Ya estaba profetizado que Dios mismo vendría como un niño, Emmanuel, Dios con nosotros, que nacería de una virgen en Belén. Todo eso estaba escrito. Y cómo viviría, y cómo moriría, y cómo resucitaría, y cómo es Dios con el Padre. O sea, Dios, para que el hombre le conozca, se hizo un hombre. ¿Acaso Dios no va a ser capaz de hacerse hombre? Porque los incrédulos dicen, no, eso del cristianismo es un hombre que los cristianos deificaron. No, es Dios que se humanizó. No que los cristianos lo deificaron. Él ya era Dios cuando creó con el Padre todas las cosas. Y está profetizado de su venida. Y su venida fue conforme a una profecía minuciosa. Y se cumplió. Y vivió en la tierra delante de testigos. Y no cualquier testigo. Testigos que murieron por Él. ¿Ven? Que estuvieron dispuestos a morir por Él confesándolo, porque comieron con Él, bebieron con Él después que resucitó de los muertos, aprendieron de Él resucitado. Ellos lo vieron, dice Juan, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que oyeron nuestros oídos y tocaron nuestras manos tocante al Verbo de vida. ¿Ven? Eso os anunciamos. Ellos están hablando de lo que vieron y oyeron. Ellos que Él resucitó, y ellos comieron con Él resucitado y recibieron instrucción de Él. Y ellos vivieron para dar testimonio de Él. Y el Espíritu Santo sigue dando testimonio, y Él
Y Él sigue teniendo sus discípulos. Entonces, hermanos, la encarnación, que Dios se haya hecho un hombre, que se llama Jesucristo, que vino en carne, es una gran verdad, de las cosas mayores que hayan acontecido. La divinidad se hizo un hombre para llegar a nosotros como hombre. Por eso Jesús les decía, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Vio el carácter, el temperamento del Padre. Resucitó entre los muertos, ante testigos, no uno ni dos. Hubo momentos en que hubo hasta 500 testigos de sus apariciones resucitadas. Cuando Pablo escribía sus cartas, él decía que todavía muchos de esos 500 que lo vieron resucitado todavía vivían en el tiempo de Pablo. Pablo mismo lo vio resucitado, pero él vivió una vida humana. No, como dicen, era así una vez Caperucita Roja, yo no sabe dónde era, no. En el año 15 del imperio Tiberio César, siendo tetrarca de Galilea tal y fulano y vos, mencionando todo el establecimiento de la época, el año, la hora, da testimonio de esta persona histórica. Y no solo los amigos han dado testimonio, también los enemigos, los que lo mandaron crucificar. Varios de los judíos que escriben en el Talmud y en otros libros, historiadores antiguos como Josefo, como Suetonio, como Tácito, y también Fregonte, y también Talo de los samaritanos y otros que no estoy recordando ahora, fueron testigos de ese personaje histórico llamado Jesús. Así que esa gran verdad, no solo del Dios Trino, sino que el Hijo de Dios se hizo un hombre histórico, el principal hombre que ha pasado por el planeta Tierra, que murió y resucitó ante testigos, que ascendió ante testigos y que volverá, y que dejó señales cuando esté cerca, y las señales ya se están dando. Entonces es importante esa segunda gran verdad. La tercera, que es relativa a la redención, es la expiación. Este hombre no solamente hizo milagros, porque si él hubiera no solo caminado en el mar de Galilea, si hubiera atravesado 10 veces el océano Pacífico, pero no hubiera muerto por nosotros y resucitado, entonces de nada serviría que caminara sobre las aguas. Si hubiera multiplicado no solamente los panes y los peces 5.000, sino que hubiera dado alimento a todos los chinos, a los indios, a los indonesios, los países más numerosos, pero no moría por nuestros pecados y resucitado, todavía estaríamos yéndonos al infierno. O sea que él haya muerto en la cruz, una muerte expiatoria, que fue explicada en el Antiguo Testamento por muchos sacrificios, explicando el sentido de su muerte, del que sería el Cordero de Dios. Si no tenemos eso, hay un gran vacío y estaríamos perdidos. Hoy tenemos esperanza, porque Él nos dio esperanza, porque nos perdonó, nos limpió con su sangre y derramó su espíritu cuando resucitó y ascendió e intercede y va a volver y dirige lo que está pasando. Él interviene en la vida de cada cual. Hermano, yo podía escribir también un libro, no tanto como el que escribió nuestro hermano George Muller, pero es bueno tener en cuenta eso. Nuestro hermano George Muller, un hombre que creyó en Dios en Inglaterra, que tuvo misericordia de los huérfanos y por la fe en Dios comenzó a llevar a su casa 3, 5, 10, 12, hasta que llegó a tener 2.000 huérfanos que él mantenía y que llegaron a ser después personas que sirvieron a Dios. Este hermano George Muller, él escribió un libro que se llama así: 50.000 oraciones respondidas a él. Yo tengo ese libro. Cada vez que le pedía, él cuenta
tenía comunión con Dios y sus oraciones eran simples. 2, 3 frases, pero creyendo, y Dios le respondía. Y él daba testimonio. Y no solo los que vivían con él sabían que era verdad. 50,000 oraciones respondidas. Un hombre, George Miller, que tenía fe. Y no es el único que tiene fe. Y no es el único a que Dios le ha respondido. Si usted cree y habla con Dios y le pide a Dios conforme su voluntad, le aseguro que también Él le va a responder a usted, porque Él dijo, ninguno que a mí viene yo le echo fuera. Todo lo que pides al Padre creyendo en mi nombre, yo lo haré. Y hay personas que se embarcaron en esa aventura y conocen a Dios. Y no les pueden venir con cuentos porque ellos conocen a Dios. Por eso, si pueden conseguir ese libro, ojalá pudiéramos traducirlo al castellano y publicarlo. 50,000 oraciones respondidas. Y eso a un solo hombre, Dios mío. Entonces Dios es un Dios real. Todas estas palabras, Trinidad, Dios, encarnación, el Verbo, expiación o muerte expiatoria, con resurrección, con ascensión, con derramamiento del Espíritu Santo, con vida santa, regeneración en el Espíritu, renovación en el alma, vivificación y luego resurrección en el cuerpo, porque Jesucristo dijo que el que oye mi palabra y cree ha pasado de muerte a vida. Y dice también, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y la garantía de nuestra resurrección fue la suya, porque Él es el precursor, el primero para resucitar de los muertos para nunca más morir. Él fue visto ante testigos, que fueron los apóstoles que comieron y bebieron con Él cuando resucitó de los muertos, a quienes les enseñó la Biblia, resucitado por 40 días. Y ascendió a la vista de ellos. Y cuando estaban viendo que ascendía, 2 ángeles se pusieron delante de ellos y le dijeron, este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le viste subir al cielo. Ese es el testimonio de los que lo vieron. Y claro, Tomás a veces como que medio dudaba, ¿no? Entonces dijo, no, decía él, si yo no meto mi dedo en su mano, y mi mano en su costado, no voy a creer. Y él pensaba que nadie lo estaba oyendo, sino solamente sus amigos, los apóstoles. Y se apareció el Señor Jesús en medio de ellos, porque Él les tenía que entrenar, que cuando se desaparecía no era que se iba, sino tenía que entrenarlos a vivir por fe. Por eso a veces se les aparecía y luego se desaparecía, aparecía y desaparecía, entrenándoles a vivir por fe, que supieran que cuando no lo veían, Él está. Entonces se le apareció a Tomás y dijo, Tomás, o sea, sí estaba oyendo, ven acá Tomás, mete aquí tu dedo en mis manos y mete tu mano en mi costado. Y ahí Tomás se postró y dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me viste, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque Dios merece fe. Cuando tú le crees a Dios en medio de la peor prueba y de la mayor oscuridad, tú estás honrando a Dios y le estás permitiendo a Dios ser fiel y hacer milagros. Si tú no le crees, no lo honras. Si le crees, le dejas hacer milagros. Pues hay que creerle. Más bienaventurado es creerle sin haber visto que haberlo visto según la carne. A él ahora se le conoce según el Espíritu. Menciono otras cosas más, pocas. Además de esto que mencionamos, primero, creación, revelación, redención. Y segundo, Dios, Trinidad, encarnación, expiación, resurrección, ascensión, derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? La vida cristiana en el Espíritu, regeneración, en el alma, renovación, en el cuerpo, vivificación y después resurrección. La vida cristiana.
también está la obra del Señor, que es el cuerpo de Cristo. No solo la obra que Él hace, que hizo por nosotros, sino que hace en cada uno, sino la que hace con nosotros como su cuerpo. El cuerpo es la iglesia. Es el que nos reconcilia de toda tribu, raza, pueblo y nación. No importa la cultura, no importa la raza, si es analfabeto, si es erudito. Somos uno. Es lo contrario de la lucha de clases. Es la reconciliación de toda clase de ser humano, todos perdonados. A todos nos da de beber el mismo espíritu y nos hace hermanos. Y no solamente nos manda que nos amemos, sino que nos ayuda a amarnos. Tenemos que aprender todavía, pero ya estamos aprendiendo. Y también Él prometió un reino futuro. La escatología se trata del escatón, o sea, las postrimerías, las últimas cosas, o sea, el objetivo final de la creación. Por eso Apocalipsis está al final de la Biblia. El propósito eterno de Dios con los que creó. El propósito que tiene con su pueblo que redimió. ¿Para qué nos creó? ¿Y por qué después que nos creó y caímos en el pecado? ¿Por qué nos perdona? ¿Por qué nos restaura? ¿Para qué nos salva? Porque Él tiene un propósito eterno. Amén. Con sus hijos. Dios es un Padre que decidió llevar hijos e hijas a la gloria y hacerles partícipes de un reino eterno que Él va preparando ahora aquí en la vida de la iglesia, durante el reino milenial que viene y por fin el reino eterno. Habrá un juicio, pero habrá los vencedores que reinarán con Él, no solo en el milenio, sino eternamente. Pues estos puntos, ojalá no se nos olviden, porque son puntos claves. Apenas hemos leído el índice del libro, no hemos leído el libro. Solamente dimos un vuelo panorámico para que podamos ver por la ventana y decir cuántas cosas Dios tiene que enseñar, cuántas cosas quiero aprender con Dios. Y al que tiene se le dará, el que es fiel en lo poco se le pondrá sobre lo mucho. Les agradezco mucho su paciencia. Vamos a hablar a Dios. Querido Padre, cómo te agradecemos que nos hayas reunido juntos a los que estamos aquí, tus hijos, tus hijas. Tu palabra engendra la fe. La fe viene por el oír tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu, Señor, dé testimonio más y más en nuestro espíritu. Que podamos ser tocados por tu Espíritu, también tocar tu Espíritu. Tener el testimonio no solo de tu pueblo y de la Biblia, sino el de tu propio espíritu en lo íntimo de nuestro ser, de nuestro corazón, de nuestra conciencia, de nuestro espíritu. Gracias por cada persona, hermano y hermana que está aquí presente. Gracias por todo. Llena nuestro corazón de fe, llena nuestro corazón de alegría, de claridad del cielo, y llénanos de tu buena voluntad, la que tú tienes con nosotros y la que nosotros tengamos contigo para con todos los seres humanos. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.